Al hablar de transporte y medio ambiente, inmediatamente nos trasladamos al tema de la contaminación, básicamente del aire que respiramos. El aire es una mezcla de gases como nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono, entre otros, y tiene un rol fundamental en los sistemas de vida. Se habla de la contaminación ambiental cuando la atmósfera contiene sustancias extrañas a su composición, en concentraciones suficientes para producir efectos nocivos en el hombre, los animales, la vegetación. Bien, el gran emisor contaminante que es Lima en nuestro país por el transporte público, digamos que tiene una gran cantidad de partículas en el aire que representan dos casos. Primero, una cantidad natural y por otro lado la influencia principalmente de combustión, tanto por los transportes como el consumo doméstico o industrial. Lo que ocurre en Lima es que es una ciudad que normalmente no es limpia solo porque no llueve, entonces el nivel de contaminación por material particulado son elevados. No somos un país industrializado, pero la mayoría actualmente ha migrado a utilizar lo que es el gas natural. Asimismo, muchos vehículos están funcionando con este recurso, también el cual contamina un 90% menos que un vehículo a petróleo. Ante esto, realizamos un problema con respecto a la contaminación ambiental por los transportes públicos. Y aquí generaremos algunas soluciones. Se tiene el siguiente problema. Se mezcla inicialmente etano con oxígeno para obtener un gas que contiene 80% de etano y 20% de oxígeno, que luego se quema en un motor con 200% de aire en exceso. El 80% del etano se convierte en CO2, el 10% se quema a CO y el 10% no se quema. Lo que nos pide es calcular la composición del gas de salida sobre una base húmeda. La solución. Tenemos un diagrama de flujo. En aquel diagrama entra F con 80% de etano y 20% de oxígeno. Tiene otra entrada que es de A con 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Tiene una salida en G que lo que va a salir son composiciones químicas. Va a salir el CO2, el CO, el N2, el O2, el etano y el agua. Relaciones. 80% de etano se convierte en CO2, el 10% de etano se convierte en CO y el otro 10% de etano no se quema, como lo habíamos dicho en el problema. El porcentaje del exceso del O2 es de 200. Tenemos las siguientes relaciones químicas. Relación 1, etano más O2, hacemos un balance que es etano más 7 medios de oxígeno, viene a ser a 2 CO2 más 3 de agua. En reacción 2, etano más 5 medios de oxígeno es 2 CO más 3 de agua. Análisis con respecto al diagrama de flujo. Entonces, tendremos en este siguiente cuadro, que ya lo tenemos rellenado, que NVI es de 10 más 2, NEB es de menos 6, NFE será de 0, NCE de menos 2, NR de menos 3 y GL de 1. La base de cálculo que obtendremos será de F, que será igual a 100 moles. Bien, ahora en el siguiente paso usaremos lo que es la estequiometría para la reacción 1 y la reacción 2 ya mencionados. Entonces, antes de eso necesitamos sacar los moles de lo que es el etano con respecto a F. En este caso sería 80 mol. Por la relación que tiene, entonces mencionamos que N, o sea, los moles del etano, los moles del etano con respecto a la reacción 1 va a ser igual a 0.8 por 80, que ya lo obtuvimos anteriormente, igual a 64 mol. Entonces la estequiometría de la reacción 1 tendremos que hacer un balance. Dentro de este balance notaremos que tenemos que aumentar 7 medios en el oxígeno, los cuales seguiremos viendo que cuánto mol tiene el oxígeno, que es 64, cuánto mol tiene el etano, es de 64, igual. Y esto será igual a lo siguiente, que son los productos, que tendremos que para el CO2 de 64 multiplicado por 2.
Para el H2O será de 64 multiplicado por 3. Entonces está ya balanceado. Para la reacción 2 hacemos de la misma manera. Tenemos que balancear. Nos daremos cuenta que para el oxígeno aumentaremos 5 medios. Y al balancearlo todo estará bien, ya que veremos que en el etano tiene 8 mol, en el oxígeno tendrá 8 mol multiplicado por 5 medios, en el CO tendremos 8 mol multiplicado por 2 y en el agua tendremos 8 mol multiplicado por 3. Y de igual modo tendremos todo balanceado. Bien, entonces por la estequiometría que acabamos de sacar, para la reacción 1 tendremos, como lo mencioné aquí, que los moles del etano serán de la reacción 1 será igual a 0.8 por 80, que es igual a 64 moles. De las moles del oxígeno con respecto a la reacción 1 será igual a 7 medios por 64, que es igual a 224. Por los moles del CO2 de la reacción 1 será igual a 2 por 64, que es igual a 128 moles. Y para el agua en la reacción 1 sus moles serán de 3 por 64 y nos dará 192 moles. Lo mismo hacemos con la reacción 2. Hacemos multiplicación de los reactantes y los productos y obtendremos los resultados. Para el etano será 8 moles, para el oxígeno 20 moles, para el CO 16 moles y para el agua obtendremos de 24 moles. Nos dicen que el porcentaje en exceso de 200. Tenemos que los moles totales de oxígeno es igual a 7 medios por 80, lo que nos da 280. Luego aplicamos la fórmula del porcentaje en exceso. Tenemos que 200 es igual a los moles de oxígeno en el aire menos 280 menos 20 sobre 280 menos 20 por 100, lo que nos da 780 moles. Luego tendríamos que los moles de oxígeno del aire por 79 entre 21 nos da 2934.286 moles. Y por último hacemos el cálculo de las composiciones. Tenemos los moles de cada producto, los moles de CO2 128, los moles del CO 16, los moles de nitrógeno 2934.286, los moles del oxígeno 556, los moles del agua 216 y los moles del etano 8, lo que hace un total de 3858.286 moles. Luego con esto ya podemos tener la composición de cada elemento, ¿no? Tenemos que el CO es 0.032, el CO 0.041, el nitrógeno 0.7625, el oxígeno 0.1441, el agua 0.002 y el etano 0.06. Podemos usar lo que es una movilidad más ecológica y así ayudar a las ciudades a respirar mejor. Podemos usar lo que son restricciones de conducción. Si bien ya se aplica en algunos países, estas entidades mencionan que es esencial brindar opciones de transporte público de calidad. Podemos dar también lo que es la electrificación, la opción de migrar de vehículos que dependan de combustibles fósiles a aquellos que sean eléctricos. Es una gran opción. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que es importante asegurar de que la electricidad utilizada para alimentar estos vehículos provengan de una fuente sostenible. La contaminación del aire se puede empezar a contrarrestar con la utilización de carros eléctricos. También se puede dar lo que son los reglamentos de importancia de vehículos que sean de segunda mano. Estos vehículos, como tienen muchos años de antigüedad y no tienen convertidores catalíticos para reducir las emisiones de gases tóxicos, hacen que contribuyan significativamente a la contaminación del aire. Otra opción podría ser tener zonas de baja emisión, como lo hacen en Europa, también conocido como el LED, por sus siglas en inglés. Crear este tipo de lugares en las ciudades donde solo se pueden ingresar vehículos que cumplan con los estándares de emisiones específicas. Todo esto va a ayudar y va a contribuir a la mejora de un ambiente significativo para las personas. Todo esto va a comenzar por ti. El cambio empieza en ti.